Este parque está cerrado desde el 2006 y tiene seguridad alrededor del parque. Mirad este agua, sabiendo que aquí en su día habían cocodrilos. Entramos en lo que creo que sería el acuario. Y la boca del dragón. Vamos a tener que hablar flojito para que el seguridad no nos oiga. Aquí Está ahí el seguridad. Después de conducir unos 20 minutos con la moto desde Hue hasta aquí, hasta las afueras, acabamos de llegar a más o menos el recinto exterior del parque acuático abandonado. Pero ahora viene la parte en serio, que es conseguir entrar. Este parque está cerrado desde el 2006 y tiene seguridad alrededor del parque. Por eso, teniendo en cuenta los colores que llevamos, no va a ser del todo fácil jugar al escondite con el guarda, la verdad. Pero Ya. vamos a intentarlo igualmente, ¿eh? Así que vamos a ello. Si queréis más detalles, con mapas, con información, con todo para poder conseguir entrar aquí, ¿lo tenéis dónde? En Instagram. Hasta que lleguemos a un sitio más o menos seguro, vamos a tener que hablar flojito para que el seguridad no nos oiga. Así que ya, vamos a intentar ir en plan ninja. Hemos entrado por aquí y vamos a dar toda la vuelta por ahí porque nuestro objetivo final está allí. Esto es lo que queremos ver al final. Vais a flipar cuando lleguemos. Acabamos de llegar a la parada número 1, que es el anfiteatro. Así que vamos a investigarlo. Podéis imaginar cuando esto estaba lleno de gente entusiasmada por empezar a ver el espectáculo de los... Quizá no tanta gente, porque si no, no estaría abandonado, pero algo de gente. A ver, esto no ha cerrado necesariamente por falta de gente. Esto ha cerrado de maneras bastante misteriosas de un día para el otro. Yeah. Se han largado con tanta velocidad que hasta han dejado los cocodrilos dentro de los acuarios. Ellos han sido soltados tiempo después por los locales que se han enterado que ellos estaban ahí. Estamos subiendo en el anfiteatro. Desde aquí ya deberían hacer algún tipo de espectáculo en la piscina esta aquí delante, supongo. Aquí Está ahí el seguridad. ¡Hora de correr! Creemos que el seguridad acaba de venir hacia aquí. Estamos escuchando la moto aparcar aquí abajo. Así que diría que hemos sido pillados. Ya, acaba de aparcar la moto ahí abajo. Así que... fail. Nos han jodido la misión. La cosa ha ido bien. André ya ha hablado con él utilizando el traductor, así que nos ha pedido por favor que tuviéramos cuidado y nos ha dejado ha dejado con una sonrisa. No hemos tenido que pagarle nada, simplemente es eso, él estaba preocupado, así que por favor id con cuidado, no hagáis el burro si venís a este tipo de sitios, disfrutadlo pero con cabeza. Así que de vuelta a estar felices, hemos conseguido estar dentro. Sí, vamos a seguir investigando. Justo acabamos de salir del anfiteatro y del lado derecho tenéis esta caseta donde dentro tenéis un simulador. Un simulador de casi 20 años de antigüedad, así que ya nos recomiendo mirar cómo está todo, que a nadie se le ocurra subirse y entrar ahí. Esto es una muestra más de que cerraron corriendo de un día para otro sin más, porque si tienes tiempo y estás perdiendo dinero, algo como esto lo sacas, claro, lo sacas de aquí, lo vendes, no sé, o sea, por eso es algo raro la manera de dejar todo aquí detrás. Muy bien, estamos llegando a la siguiente parada. La siguiente parada del tour del parque acuático abandonado. ¿Qué son los toboganes?
Aquí están los toboganes que el Señor nos ha pedido, por favor, no tirarse de los toboganes. Pero la verdad es que ni tenía que pedírmelo, porque yo no. O sea, hay gente para todo, lamentablemente. Pero no. Me parece, o sea, mirad este agua casi negra, sabiendo que aquí en su día habían cocodrilos. Como veis, dejaron realmente todos los toboganes montados enteros. Incluso se puede ver ahí arriba, llega hasta arriba, hay una plataforma de donde la gente se tiraba. Así que obviamente no voy a ser idiota y voy a hacer caso al Señor y no voy a subir, no voy a entrar ahí dentro, porque imaginaros que se viene abajo o lo que sea. Así que vamos a seguir nuestro camino, que creemos recordar es por aquí, por el puentecito este. A ver si realmente nos acordamos bien. Y llegamos a la siguiente zona. Una vez pasado el puente pequeñito que hay a la derecha, podéis ver incluso mejor todo el recorrido de los toboganes. Ya como han dejado todo, está ahí la plataforma por donde subía la gente antes. Aquí están las escaleras, pero no recomendamos. Pero ahora con la naturaleza ganando su espacio de vuelta, creciendo alrededor de los toboganes. Por eso decimos que es algo único, porque es eso, o sea, es como estar en una escena posapocalíptica, algo así, donde la naturaleza ha vuelto a ganar todo el terreno. Es muy muy cool. Vamos a llegar finalmente a la que era la atracción principal en su día en el parque y que sigue siendo hoy en día también la atracción principal, quizá de una manera diferente, pero muy muy impresionante. Y como podéis ver, este es el motivo principal por el que la gente intenta entrar aquí, es para poder llegar a esta estructura central con la gran estatua del dragón, que cuando esto estaba abierto era un reptilario y acuario, y fue aquí dentro que han dejado los cocodrilos, y así que los han soltado, ellos han venido aquí a la zona alrededor, que todo esto está, es como una isla en el medio de un lago. Es enorme, es un lago gigantesco realmente. Antes de entrar pasas por las garras del dragón, está súper guay. Claro, notas que tiene, los años han pasado por él, la gente viene aquí. Vienen, hacen grafitis. Nada, los chavales jóvenes supongo que se cuelan aquí, y aquí, como podéis ver, la puerta está abierta, reventada, no sé si en algún momento estuvo cerrada. Y podéis entrar a lo que era eso, el reptiliario se llama, no lo sé, donde tenían los reptiles y el acuario, así que vamos a investigar un poco sin pegarnos en la cabeza, si puede ser. Está todo el cristal de arriba, está ya reventado. Por esta siguiente puerta entramos en lo que creo que sería antiguamente el acuario. Están todos los cristales reventados. O sea, hay que ir con mucho cuidado para no cortarse y demás, pero ¿veis? Pero aún se ven restos de las pinturas de lo que estaba en la parte de atrás de los acuarios, que es casi un papel de pared. Sí. Aquí tenemos ya el inicio de las escaleras, que os hace subir por dentro del cuerpo del dragón hasta llegar a un mirador. Vamos a subir las escaleras para salir a la boca del dragón. Y como podéis ver, aquí está la columna. La columna ya es muy 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 guay. Seguir subiendo. Está un poco oxidado, pero está en bastante buenas condiciones. Los escalones no están rotos ni nada. Y hemos llegado. Todo esto está lleno, completamente lleno de pintadas.
y la boca del dragón, la cual está también. Mirad cuántos nombres. Gracias por haber venido en esta aventura con nosotros. Es ahora hora de irnos antes que el Señor vuelva y se enfade con nosotros, que ya llevamos aquí un ratito. Sí, esperamos que os haya gustado esta experiencia. Es algo un poco diferente a lo que hemos subido en el canal hasta ahora. No es el típico turismo que hacemos, pero la verdad es que ha molado. Sí, así que si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y nos vemos en más vídeos en Vietnam.